Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición para tu familia hoy en este día tan especial para tu casa y para tu familia. Parashá en familia. Para la familia. Así es, bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy, en este Parashá familiar. Muy felices y muy contentos para esta parte número 2, de la cual vamos a estar hablando acerca de la comida de Jacob, de Isaac, de que en verdad fue extraordinaria. Este ejemplo nos da a nosotros una gran bendición. Esperamos de que puedas ya unirte con nosotros, por supuesto, papel y lápiz, y empezamos el Parashá del día de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, muy bien. Durante el desarrollo de nuestro Parashá en familia para las familias, estamos avanzando con el Parashá de la semana Toldot. Generaciones, historia, genealogía. Y vimos el cierre del capítulo 25, y este capítulo 25 es un capítulo muy interesante porque nos muestra algo en el hebreo que pareciera contradictorio a lo que significa. La palabra Vayasaf Abraham es una palabra que nos indica literalmente añadió o incrementó a Abraham. Pero justamente el capítulo 25 lo que está haciendo es narrándonos la muerte de Abraham. Y aquí, sin embargo, nos está hablando de la importancia de sus hijos. Recordemos que se ha casado ahora con Ketura y hay 6 hijos más. Y a todos estos hijos los bendijo y los envió a Oriente. Pero también nos dice la palabra que de manera muy especial vamos a estar en el tema en el capítulo 25 y vamos a adentrarnos en el verso 19. Porque este verso 19 es el fundamento para todo lo que va a venir en el desarrollo y la conclusión, digamos, de este Parashá de semana, hablando de lo que es el nacimiento de Jacob y de Esaú, que lo mencionamos, y el aspecto más importante en el verso 27, ¿cuál es? Esaú vende su primogenitura. Esta expresión de vender y esta expresión de primogenitura son conceptos que debemos tener extremadamente con mucho cuidado y precaución porque encierran un contenido muy importante. Pastora Pili. Un chistecito, Pastor Roberto. Ay. Un chistecito. A ver, para que empecemos el día sonriendo. Bueno, el día sonriente. Bueno, sonreímos a todo tiempo por demás, pero es interesante cómo en los mensajes, cuando el pastor está predicando, vamos a uno de pastor, cuando el pastor está predicando frente a su auditorio, frente a la congregación, se presentan dos experiencias muy interesantes que tienen que ver con los hermanos que están allí al frente. Uno cuando está en el ministerio, en el pastorado y mira al frente puede ver los rostros de cada persona y creo que puede uno hacer como una lectura que están pensando, están aquí, están en otro lugar, físicamente están aquí pero en su mente están en otro lugar. Y también es interesante que estos dos personajes son el que llama al pastor mientras predica, mientras da la enseñanza, lo está llamando, sí, y el que
lo critica mientras predica. Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es pastor? eso? No Bueno, entiendo. los que llaman al pastor mientras predican. Son conceptos que debemos tener extremadamente Lo están llamando y estoy predicando. porque encierran un contenido muy Y como, ay, amigo, ¿y cómo son los que... Los que cómo lo son- critican. Los que no están de acuerdo. Los que no están de acuerdo son los que están. Para que empecemos. Chistoso, Bueno, pero- muy bien. Muy bien. Desde el púlpito se ven cosas muy Desde ahí se puede ver, desde ahí podemos ver todo. Desde el Yo creo que púlpito, mañana ninguno duerme. mañana está así. Oye, viste, nos pillaron, están hablando de nosotros. Bueno, Muy bien. hablemos de ese versículo bíblico que hoy tiene que quedar muy grabado en la paracha de familia. Y es el verso 28 y luego el verso 29, que son dos cosas completamente diferentes, pero se unen. 27, empecemos en el verso 27. Voy a dar lectura. Y Verso crecí, 27. sí, en el capítulo 25, verso 27. Capítulo 25, verso 27. Y crecieron los niños, aquí los niños nos habla de los mellizos, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un quieto, esa palabra quieto también la consideramos la semana anterior, que habitaba en tiendas. Cuando hablamos de un hombre de campo, hablamos del hombre de la casa que permanece afuera. Afuera significaba conflictos, significa todo tipo de mundo, de adversidades, etcétera. Mientras que la palabra quieto que nos tradujeron en español, que no es una muy buena traducción, quieto se hace referencia a un hombre de estudio, de palabra, de casa, de ciertos principios, de fundamento. Dice, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Esta expresión del verso 28 solo lo vamos a mencionar, porque aquí notamos que hay algo muy interesante. O sea, en el caso de los matrimonios, nosotros tenemos, el Padre Eterno nos ha entregado 3 hijos. Yo puedo decir, yo amo a Camilo, 27, y la pastora Pili ama a Sebastián. Y a David, ¿dónde lo dejamos? O lo amamos, o no lo amamos, o lo amamos todos. Sí. Entonces, aquí es interesante porque el texto nos dice que Jacob es el amado de Rebeca, su mamá, mientras que Esaú es el amado de su padre Isaac. Y esto nos muestra como que aquí hay una separación de intereses, entre quién ama a quién defiende a quién está a favor de quién, a quién le interesa, porque dice que Isaac amaba a Esaú porque le traía casa y se alimentaba de esa casa. Pero Rebeca amaba a su hijo Jacob porque permanecía en casa estudiando, cumpliendo con las labores de casa. 2 personalidades muy interesantes. Y creo que es muy importante regresar un poco, yo sé que es un poco amó Isaac a Esaú diferente porque como lo estamos comía haciendo, de pero es su muy casa, importante no mas perdernos Rebeca los detalles amaba a Jacob. en el sentido Esta también expresión que del verso el 28 solo lo nacimiento vamos a de mencionar, Jacob y Esaú porque aquí lo notamos tratamos que hay un algo poco, muy pero no entramos interesante. en el dilema En el caso de los lo que matrimonios, pasó en nosotros respecto al tenemos, nacimiento. el Padre Eterno nos ha entregado 3 Esaú hijos. nace Yo primero, puedo lo hablamos decir, la última yo vez, amo pero a tenemos Camilo que ver ahí también la conexión y con el la pastora Mesías, con Pili Yeshua. ama a Sebastián. Porque hablamos en ¿Y a David Génesis dónde lo dejamos? 3.15, ya O lo hablamos amamos acerca del talón. o no lo amamos. Y esto nos da o lo una vez amamos más todos. esa ruta de la cual hemos hablado Entonces, durante cada. aquí es interesante porque el iba a texto decir nos dice cápsula que de vida, Jacob durante cada es el amado estudio. de Y si Rebeca, regresamos su y mamá, vemos Génesis mientras que 25, Esaú 24, es el amado la palabra de su Hashem padre dice, Isaac. cuando se le Y esto acercaba el nos tiempo muestra de dar a como que luz, aquí hay había una gemelos en su separación vientre, el de primero intereses, salió rojo, entre quién todo ama a como quién, un manto quién velloso, defiende a así que lo quién, llamaron Esaú, quién está a favor velludo. de quién, Luego salió su a quién hermano le interesa, porque agarrado dice que del talón Isaac de Esaú, amaba a así que lo Esaú llamaron Jacob, porque le traía que agarra casa talón. y se Ahí es muy alimentaba de importante esa esa casa. frase porque Pero los rabinos en Rebeca Israel usan amaba esta a su frase hijo de agarrar Jacob el talón porque permanecía en como casa la última generación estudiando, que va a cumpliendo haber con las labores de casa. 2 personalidades muy interesantes. Y creo que es muy importante regresar un poco. ¿Cómo puedo decir? Como los pasos del Mesías, a la última generación. Sí, la huella, sí. Las huellas. La última generación se va a llamar así, agarrón de talones. ¿Por qué? Porque van a ver las huellas del Mesías. Y aquí vemos esa profecía de que Jacob cuando se agarra de ese talón, lo que está diciendo es que se está agarrando, por supuesto, una idea figurativa de
que el Mesías va a venir, o sea, él está agarrado de ese talón, ¿no? No es que Esaú sea el talón o que de Esaú va a salir el Mesías, no, sino que ya nos está dando una idea de que todavía se necesita redención, de regresar a lo que se llama el Shalom Aretz, que es la paz completa en el Edén, y todavía seguimos en esta historia de que Dios está en la vida construyendo una casa y quiere regresar a ese Shalom Aretz. Jacob nace con la idea de que va a venir un Mesías, es un agarra talón. Muy importante eso. Okay. Interesante. Maravilloso. En el verso 29, nosotros vemos una entrada de una comida que parece que estuviera conectada con el verso 28, pero no está conectada con el verso 28. El verso 29 nos dice, y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y aquí es donde nosotros tenemos que parar y hacer auditoría para entender estos dos versículos bíblicos. Según los sabios, según los hombres de sabiduría rabínica, ellos aducen en el Midrash que este potaje está relacionado con el día de la muerte de Abraham. Que Abraham había muerto y Jacob está preparando un potaje. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el potaje de lentejas, las lentejas en el argot del Medio Oriente, ¿sí? En el contexto que estamos hablando, cada vez que una persona muere, se prepara una comida el plato de que tiene que ver lentejas. con lentejas. Entonces se sabe que allí había habido un funeral. Y el ¿Sabes qué? funeral es el funeral de Abraham. Ahora, este detalle que estoy tocando aquí es importante para explicar lo siguiente. El verso 29 nos dice, la Biblia nos muestra que cuando dijo Jacob, dijo Esaú a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Pues es muy importante esa frase ahí rojo, porque en hebreo esas cosas rojas es como lo malo. Dame de comer de eso rojo, lo dicen en el hebreo. Importante porque Saúl se enfocó en eso. Los sabios, es que la vista de Jacob estaba puesta en lo físico, ¿verdad? Y vemos entonces, pues estoy muy cansado y por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Ustedes se acuerdan? Algo muy importante en la era mesiánica, cuando Jesús está en la tierra, y él nace, el rey que había allí era Herodes, y Herodes era edomita. Nada más y nada menos, la descendencia de Saúl era el rey Herodes, el que dijo, dígame dónde está el rey, pero lo dijo pues dígame para ir a matarlo, porque ese no puede ser rey, porque aquí el rey soy yo. Era la misma posición que estamos viendo aquí, de descendencia y primogenitura. La Biblia nos muestra. Entonces, vemos que hay un potaje, vemos que llega un momento en donde Jacob le dice, y Jacob le respondió, véndeme a este día tu primogenitura. Wow. Es muy importante. Aquí esa está frase ahí rojo, el punto crucial de todo lo que va a venir después para la bendición, pero no solo eso, está el punto crucial de Yeshua, de la primogenitura de Yeshua. Y yo quiero que usted entienda esta parte para que vea que en ningún momento Jacob engañó a Esaú. Aquí hay una enseñanza muy poderosa con la vida eterna. Y tenemos que hacerle una auditoría a esa enseñanza. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Oiga lo que él dijo. Yo me voy a morir, a mí que me importa la primogenitura. ¿Se iba a morir? Sí. ¿Se iba a morir? No, se iba a morir. Que se iba a morir de hambre. Eso es como hoy en día. Ay, me voy a morir si no como. No se va a morir. Exacto. ¿Cuál era el punto? ¿Dónde está el rey? Que a él no le importó para nada. O sea, que estamos hablando de algo muy trascendental. Ni siquiera lo mires ahora. Esto que está contestando Esaú tiene que ver con la palabra que Hachel le dio a Rebeca. Dijo, hay dos naciones y hay dos pueblos dentro de ti. Que llega un momento en que está diciendo, Jacob le dice, hay un pueblo que va a creer en la resurrección y hay un pueblo que no va a creer en la resurrección.
Y Esaú le dice, pues a mí qué me importa la primogenitura, yo no necesito la primogenitura. La primogenitura, el convenio, el pacto con Abraham, me interesa las con fiestas, Isaac, a mí no me interesa eso. le valió Nada. ¿Sabe que es importante, ahora que los estoy escuchando, meditando sobre ese tema? Hasta nuestros días, incluso la primogenitura ocupa un lugar extremadamente importante. Miren, es tan importante aún en nuestros días que, de hecho, conocimos una familia en nuestro país, en Colombia, en la costa atlántica, en una ocasión, cuando estuvimos en unas vacaciones allí en la costa atlántica. Recordamos a una familia muy querida que nos invitó a pasar unos días en su propiedad, en la playa. Y esta familia, todos tienen un apellido que ha sido tradicional a lo largo de una historia inmensa de años en el país. Y una de las condiciones o requerimientos de esa familia es que de los hijos varones, siempre que ellos se casan y tienen hijos a su vez, el primero de los hijos debe ser un varón. Ese es el requerimiento de esa familia. ¿Para qué? Primero, pues para que haya un varón de primogenitura y en segundo lugar para que se conserve el apellido. ¿Qué sucede cuando les han nacido niñas y no varones? Pues en ese caso la familia opta por adoptar a un niño para hacerlo primogénito y para conservar el apellido. Es interesante. Entonces, aquí vemos que evidentemente tanto Esaú como Jacob sabían, conocían la importancia de ser el primogénito. Pero también es interesante notar porque vemos a un Esaú de casa, de mundo, un Esaú emocional, carnal, si puedo utilizar esa palabra. Pero también vemos a un Jacob mucho más espiritual, mucho más toraico. Recordemos que cuando yo mencioné mucho esta palabra quieto, no quiere decir quieto en el sentido de que no hace nada, sino quieto viene de una palabra en hebreo que es la palabra tam. El tamín, un hombre de tienda, un hombre de estudio, un hombre de teshivá, un hombre de preparación. Entonces, claro, es interesante porque esta palabra cansado, y lo voy a dejar casi que como tarea, hasta el capítulo 25 del libro de Berechit, en el verso que estamos tratando, nos vamos a preguntar en qué momento aparece la palabra cansado hasta este momento en la Torah. ¿Qué sucede cuando, si no estoy mal, es la primera vez que aparece la palabra cansado? Y ese cansado significa, tengo tantas cosas que hacer en el mundo, estoy tan ocupado pensando en los problemas del mundo, confrontando con la gente, engañando, pleiteando, entrando en adversidades, en dificultades, atendiendo al uno, atendiendo al otro, viviendo del mundo, que estoy tan cansado que realmente quisiera llenar mi estómago con algo, porque ya no tengo fuerzas para pensar en otra cosa. Mientras que nos muestra a un Jacob, también vemos a un Jacob reposado, mucho más está reposado en qué. Dice, vengan a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y ahí entra una cita viene de una palabra en hebreo que es la palabra tam. Hebreos capítulo 12, tamín, verso 16. un hombre de tienda, un hombre de estudio, un hombre de teshivá, describe quién está ahí cansado. Entonces, claro, es interesante porque esta palabra cansado, y lo voy a dejar casi que como tarea, hasta el capítulo 25 del libro de Berechit, en el verso que estamos tratando, nos vamos a preguntar en qué momento aparece la palabra cansado hasta este momento en la Torah. Porque ya saben que fue reprobado a pesar de que si después no estoy mal, quería heredar la bendición. Es la primera vez que aparece la palabra cansado. Porque no halló más ocasión. Y ese cansado significa, tengo tantas cosas que hacer en el mundo. Estoy tan ocupado pensando en los problemas del mundo, la posición de Saúl frente al plato de lentejas. Pleiteando, él viene cansado, digámoslo, pero si no es un hombre de casa, ¿para qué quería las lentejas del guisado de Jacob? Si él era un hombre que podía cazar y asar su venado, su cabra, o lo que comiera, ¿verdad? Exacto. Pero vemos esta frase tan interesante. Porque está reposado. Dice, vengan a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y ahí entra una cita que muy importante, anhelaba de la comida espiritual de Jacob.
¿Qué anhelaba? Escribe quién está esa comida que se veía tan deliciosa. Hay mucha gente en el mundo que cuando nos escuchan para echar familia, ¿verdad? Oh, yo quiero, me encanta escuchar ese programa, ojalá lo digas. Pero de ahí a entrar a obedecer la Torá, a guardar las fiestas, a obedecer, a guardar disciplina, permíteme, estoy en el mundo. Y pasarme del mundo a guardar Torá, ¿verdad? Ahí es donde está la disyuntiva del ser humano. Nosotros nos gusta saborear un poquito el plato de lentejas de la Adonai. Él viene cansado. Y otra cosa es participar verdaderamente comer de la comida del árbol de la vida. Eso es como cuando del vas al mall, guisado a un de lugar Jacob. y te dan Si él era como un las- hombre que podía cazar y pruebas. asar Pruebitas su y- venado, no lo su compras. cabra, lo que comiera, ¿verdad? Sí, Entonces, exacto. el hombre Pero de vemos mundo, esta aquí frase tan pastor. interesante que quiero presentar. El hombre de mundo es un hombre que vive de las cosas totalmente ocasionales, Sí. de momento, ¿verdad? Mira Lo qué que ve, interesante. lo que Vemos aprecia. aquí Tú decías lo del mall, la gente que va al mall y se anhelaba antoja de de la todo cuanto comida ve a su entorno. espiritual Y así de no tenga Jacob. presupuesto, pero yo quiero ¿Qué esto, yo quiero anhelaba? esto, yo quiero esto. Hoy que Esa estamos comida grabando este que se programa en veía Black tan Friday. Y hoy deliciosa. estamos Hay en mucha la grabación gente de este en el programa mundo celebrando aquí en que esta cuando nación nos el Black escuchan Friday. para echar Bueno, familia, sí, ¿verdad? celebrando Oh, porque yo la gente quiero, está yo pendiente de este encanta día por escuchar. año, No, por no, un no, año diga. entero, ¿Tú no? esperando esto. Pero No, pues de por ahí supuesto que a sí. entrar a obedecer Entonces, la Torá, a Pero, guardar las fiestas, el hombre a de obedecer, mundo, a ese guardar es ese disciplina, Saúl, permíteme, que estoy en procura el solucionar mundo. las Y pasarme del situaciones mundo a Hombre guardar animal. de su Torá, propio ¿verdad? pensamiento y de su Ahí es propia donde está la voluntad con su propia disyuntiva del ser intención. humano. Mientras que vemos a Nosotros ese nos gusta Jacob, repito, a ese hombre saborear un espiritual poquito que tiene un el plato conocimiento de de lentejas la de la palabra Adonai. y que el conocimiento Y de la otra palabra cosa lo es lleva a las participar cosas eternas, verdaderamente y comer que él tiene claridad en de su la corazón. Y yo estoy comida haciendo del esta árbol de claridad la vida. porque estamos entrando a un tema en el que te dan lastimosamente muchas las pruebas. enseñanzas y predicaciones hablando a lo largo de los años Claro. nos quieren Claro. presentar a Jacob como una Entonces, el realidad hombre de vergonzosa, mundo, es decir, para la frase que presentándolo quiero como el presentar. engañador, El hombre de mundo es un presentándolo hombre que como vive el de abusador, las cosas como totalmente que se aprovechó de la ocasionales, ocasión. de momento, ¿Por qué tenía que ¿verdad? proponerle a Lo su que ve, hermano la lo que aprecia, tú primogenitura, decías lo del sabiendo mall, la que su gente hermano va al viene mall y cansado, se antoja de todo fatigado? cuanto ve a su ¿Por entorno? qué le O también propuso no le- eso? y O así sea, no no tenga tenga presupuesto, presupuesto, pero pero quiero esto, y yo fue quiero un esto, yo quiero esto. oportunista Hoy que tal estamos vez. grabando este Pero programa realmente, Black Friday. cuando nosotros en vemos la esto, grabación nos de este damos programa cuenta que hay, celebrando aquí aquí en hay esta nación el con Black mucha Friday. claridad Celebrando. dos tipos de sí, carácter. celebrando porque la gente un está carácter pendiente de este individual, día por años, personalista y no, del no, un mundo año de entero intereses personales, esperando esto. pero un No, carácter pues, en por supuesto Jacob que sí. de un hombre creyente, un hombre de palabra, un pero- hombre que pero, conoce el propósito el de Dios hombre para su de vida. mundo, Y yo creo que ese ahí es muy ese importante Saúl también entrar en un tema, que procura solucionar que las muchas personas hoy en día no situaciones hablan, hombre animal, de y su es, propio en pensamiento respecto, y de bueno, su lo hemos propia hablado en el voluntad programa de con hoy, su propia intención. que la Mientras que comida, vemos a ese estamos Jacob, hablando de repito, a ese comida hombre física aquí, espiritual Claro. no que nos tiene un puede conocimiento controlar. de la palabra Sí. y que el yo creo que conocimiento hoy de en la palabra día lo el mundo lleva literalmente a las trata de cosas controlarnos eternas. con la Que él comida. tiene claridad en su Yo sé que corazón. muchas Yo estoy personas haciendo esta que claridad nos porque pueden porque decir, estamos sí, entrando a en un este tema momento en casa, en el porque, que lastimosamente muchas enseñanzas hablando y exactamente de predicaciones esto, la a comida lo largo de los los controla, años los- nos quieren los presentar a manipula. Jacob Manipula. como una realidad una vez más, como vergonzosa, es les dije, decir, lo que las presentándolo palabras como el que dijo engañador, Esaú ahí presentándolo es, como el abusador, dame como esa que se roja, roja aprovechó cosa, de la roja, ocasión. roja cosa, ¿Por qué es lo que tenía que ellos proponerle a dicen su en hebreo, hermano es la la verdadera frase que primogenitura, usaron, sabiendo que su Esaú hermano usó viene ahí. cansado, Y con eso es, no me fatigado? importa. Lo ¿Por que- qué le o también propuso tratan- eso? tratan O sea, de hablar mal de Rebeca sí, también, y fue un sino oportunista que tal vez. voy a hacer lo que Pero realmente, yo quiera en cuando mi nosotros propia vemos esto, nos damos forma. cuenta Primera que de Corintios, aquí hay, capítulo 6, nos con habla mucha acerca claridad, exactamente de dos esto. tipos de Y carácter. literalmente estamos Un hablando de la carácter comida y también de individual, la parte del personalista mundo, y como del decía el mundo pastor. de intereses Yo dije, personales, a lo mejor pero un una persona lo carácter en escuchó, Jacob acabé yo de de decir un hombre el hombre creyente, animal. un ¿Qué quiero hombre de decir con eso? palabra, un Para hombre que poder conoce aclararlo. el propósito de Dios para su Y es vida. muy profundo y a yo lo creo que mejor ahí es muy personas no lo importante también acepten, entrar pero en un adentro de tema, cada uno de nosotros hay que muchas personas hoy en día no podríamos hablan decir como y un es animal, sí, un esa- instinto, de esa hecho. forma humana, ese que la comida, ese hombre estamos hablando que de quiere comida hacer física. las cosas como lo dice No Pablo, nos yo quiero hacer puede las cosas controlar. bien, pero mi hombre adentro carnalidad. Hace lo malo. hace lo malo. Y esto es Literalmente exactamente trata de lo que estamos controlarnos hablando, con porque la los comida. discípulos de Yo sé que hay muchas Yeshua, los personas verdaderos discípulos de nos pueden Yeshua, decir, sí, en ese momento no en se casa, dejan porque, dominar por la eh, comida. por el Hablando mundo, sino que, exactamente de claro, esto, la su- comida su los importancia controla, es la palabra, los como lo dice manipula. el salmista.
Primera de Corintios, capítulo 6, verso 13 nos dice, la comida es para el estómago
y el estómago dame esa roja, para la roja comida. cosa, roja, Pero roja Elohim cosa, es lo que ellos destruirá dicen en hebreo, ambas es la verdadera cosas. frase que usaron, El cuerpo no es que para la Saúl usó ahí. fornicación, Y con sino eso para no me Yahweh. importa Y Yahweh lo que para el Hashem cuerpo. Maravilloso. ofrezca, Excelente cita. sino Fíjate que allí voy en a la hacer lo que enseñanza, yo quiera en mi propia en la forma. enseñanza Primera de hoy, Corintios capítulo 6 nos habla acerca de detengámonos exactamente de esto, y para literalmente poder estamos hablando de la entender comida y por también de qué la parte mundo, como decía el pastor. Esaú dijo, Yo dije, y a lo mejor entonces una dijo persona lo Esaú, escuchó, aquí yo acabé me de voy a decir, morir. el hombre animal. ¿Qué quiero decir con Usted esto? se cuenta que esta palabra la palabra morir fue lo que la serpiente le dijo a la varona, le dijo en el huerto, Sí, sí. porque en el día que Instinto, comas de esa él con seguridad morirás. Ciertamente morirá. ¿Verdad? Ese hombre Y la serpiente le dijo, ¿cómo se te ocurre que vas a Pablo, yo quiero hacer las morir? cosas Tú bien vas a promiscuo. vivir Y el eternamente. hombre Carnalidad. Hace lo Tú ven a malo. comer Hace lo del malo. Y esto es mundo exactamente lo que que tú estamos vas a hablando, vivir porque eternamente. los Que eso fue la discípulos de mentira Yeshua, los que la verdaderos serpiente le discípulos de dijo a la Yeshua, varona, ¿verdad? Y lo no mismo se dejan Esaú ve aquí dominar que por la de todas comida formas me voy a del mundo, morir. sino que Pues, su- al su fin y al cabo me voy a importancia morir. es la palabra, Y, como lo dice el y mira salmista. lo importante de lo que Primera de estamos Corintios compartiendo. capítulo 6 verso 13 El nos verso dice, 34 termina la con comida algo es que para el nunca estómago se te vaya a y olvidar el a ti estómago para la la enseñanza comida. de Toldot. Pero Dice, Elohim destruirá y ambas comió cosas. y bebió. El cuerpo no es para O sea, la fornicación, se sació de la sino para comida Yahweh. espiritual. Y Porque aquí Yahweh este potaje para de el cuerpo. Jacob está Maravilloso. representando una Excelente comida cita. espiritual. Una Una comida comida en la toraica, enseñanza. digámoslo así. Se sació. enseñanza ¿Cuánta de hoy? gente nos llega hoy a una congregación y dice, Detengámonos ¿qué enseñanza? Para poder ¿Qué entender palabra? por qué. Sí. Y luego dice, y se fue. Entonces dijo Saúl, aquí No yo debería debería haberse morir. quedado ya con Jacob Usted después de haber se cuenta comido y que esta bebido palabra y de sentado la y palabra haberse morir disfrutado fue una lo que la comida. serpiente Así le dijo menospreció a Esaú la varona La le dijo primera la primogenitura. O sea, porque en el la día que desprecio comas dijo, de él con me seguridad encanta morirás. lo que predican en esa Ciertamente congregación. ¿Cuánta Y la gente no serpiente le escucha lo dijo, que nosotros estamos ¿cómo se te enseñando? ocurre que vas a morir? Me Tú vas a fascina vivir ese programa. eternamente. Pero de Tú ven ahí a comer del a que la mundo, persona que tú vas se a vivir quede y eternamente. diga, Que eso fue la mentira esto es lo que yo que la necesito serpiente para le mi dijo a la vida. varona, ¿verdad? Yo Y no lo necesito mismo ir a Saúl cazar ve más aquí en el que, mundo. que de todas Yo ya formas no me voy a necesito morir. vivir con el mundo. Se- Yo yo no me tengo tengo que que separar separar del del mundo. Y Ahora y mira yo lo voy a importante estar. de lo que Aunque estamos esté en el compartiendo. mundo, dijo El Jesús, verso no 34 son del termina mundo. con algo, ¿verdad? Que nunca Entonces se te vaya a olvidar a ¿cuánto ti nosotros la entendemos? enseñanza ¿Cuántas de veces Toldot? nos estamos Dice, menospreciando a Hashem? Y comió ¿Cuántas y veces nos bebió. estamos menospreciando O sea, la Torah? se sació ¿Cuántas de veces la estamos comida menospreciando la fiesta espiritual? del Eterno? Porque aquí ¿cuántas este veces potaje hoy, de hoy Jacob en está este día representando una de comida Shabbat espiritual? La gente Era dice, una comida pero es que eso de toraica, Shabbat digámoslo suena así. como muy religioso. Se sació. Y se olvida de todo lo grande y lo poderoso de ¿Qué Adonai. enseñanza? ¿Qué ¿Qué solamente palabra? se come un Sí. plato Y luego dice, y la se gran fue. oportunidad. No debería estar haberse como quedado ya con primogénito Jacob después de haber comido Yeshua, y bebido viviendo y una vida de sentado y haberse esperanza disfrutado y una de comida vida eterna. eterna. Esto es Así impresionante lo que estamos menospreció hablando. Esaú La Hasta la primogenitura. primogenitura. O sea, Luego la nosotros nos vamos al desprecio. capítulo 26. Me les encanta digo. Por lo favor. que Frase predican en esa congregación. ¿Cuánta el gente no capítulo escucha lo que 26, nosotros verso estamos 1. enseñando? Hubo un hambre. Me fascina Qué raro ahí ese viene. programa. Qué raro Pero eso que de ahí a que la Después de esa persona comida, se después de esa quede comida y diga, que no sacia, esto es lo que ¿ves? yo necesito que no- para que mi vida. comió, bebió, Yo no necesito Pero no lo ir a sació. cazar más pero en otra el vez mundo. iba a tener hambre, Yo ya y no iba a la necesito caída, vivir una con vez el más va a tener mundo. Yo hambre, me tengo otra que vez va a tener separar hambre. del mundo. Y hubo Ahora capítulo yo voy a 26, estar. hubo un hambre Aunque en el esté en el país, mundo, dijo aparte del Yeshua, hambre anterior no que son había del ocurrido mundo. en los días de Abraham. ¿Verdad? Entonces, Isaac acudió ¿cuánto a nosotros Abimelech, entendemos? rey de los ¿Cuántas veces lo estamos filisteos, que estoy viendo menospreciando a una versión Hashem? diferente en Gerar. ¿Cuántas Sí, veces lo estamos Yahweh se le había menospreciando aparecido la y le Torah? había dicho, no ¿Cuántas bajes veces no a estamos Mitzrayim, menospreciando las quédate fiestas en del la tierra Eterno? que yo te ¿Cuántas señalo. veces Yo hoy, estoy hoy, esta en este tierra y día yo estaré de contigo. Shabbat? Te bendeciré, La gente dice, te pero es que asignaré, eso de te Shabbat asignaré suena como todas muy las religioso. tierras a ti y a tu Y linaje, se olvida en de cumplimiento todo del lo juramento grande y lo que le hice a poderoso tu de padre Adonai. Abraham. Correcto. Y Allí vemos, solamente ¿qué vemos, se come Pastor un Roberto? plato Algo que- y desprecia Que a mí me llama la tanto gran atención. Yo oportunidad les digo, yo siempre de enseño esta estar frase en como la congregación y les primogénito digo, lo de que Yeshua, viviendo una vida de esperanza pelees en y de este vida tiempo eterna. lo pelearán Esto tus es hijos. impresionante. Sí, Lo que tú no absolutamente. enfrentes en este hasta tiempo este lo momento. enfrentarán tus hijos. Luego nosotros O sea, que vamos más
más vale que capítulo mejor lo 26 enfrentes de ahora Por mismo. favor, frase sí. es Porque tremenda, si tú porque dice no el enfrentas una capítulo situación 26, ahorita, verso tus 1, hijos la tendrán que hubo un enfrentar. Y hambre. aquí vemos Qué la raro. Ahí viene. repetición del Qué raro enfrentamiento eso que- espiritual. Vemos, y se Después le de esa apareció comida, Yahweh Después de esa comida y le dijo, que no sacia, no ¿ves? Que desciendas que a comió, Egipto. bebió,
Pero no lo habita sació en la pero otra tierra vez iba a tener que hambre yo debido a la te caída, diré. O sea, una vez quédate más ahí. va a tener hambre, otra Fue vez va a el tener patriarca hambre. Abraham, Y hubo, capítulo salió, 26, entró, hubo fue a un hambre Egipto, en el descendió país, y volvió. aparte del hambre anterior que Pero había a ocurrido en los días de Isaac Abraham. no le Isaac permitió acudió Hachel a Abimelech, rey salir los de la tierra filisteos, que estoy prometida. leyendo una versión Ahí lo diferente sostuvo. en Gerar, Y algo que me llama Yahweh mucho se le la había atención, aparecido y ¿verdad? le había dicho, Egipto. no bajes a Mitzrayim, Es interesante quédate en la porque tierra que yo te señalo. observe que en Reside el esta tierra, y verso, yo estaré capítulo contigo. 26, en el Te verso bendeciré, 2, te viene asegurar- este te punto enseñaré diciendo, se todas le las apareció Yahweh tierras y a le ti y a tu dijo, linaje, en cumplimiento del no juramento desciendas a que Egipto. le hice a tu padre Esta Abraham. es una Correcto. orden Allí absolutamente vemos, ¿qué vemos, Pastor determinante. Roberto? Algo que El a mí me llama plan tanto del la atención. Yo Eterno les digo, con yo Isaac siempre enseño esta siempre frase en la fue, de congregación hecho y les fue el digo, único de los lo patriarcas que tú que nunca salió no, de la tierra de pelees Israel. en este Permaneció tiempo, lo pelearán y tus estuvo hijos. allí. Sí, absolutamente. Lo que Pero hay tú algo no muy enfrentes interesante en y es este que le tiempo, repite lo una frase que ya enfrentarán le había tus hijos. dicho a Porque Abraham. más vale que Y le mejor dice, lo enfrentes estaré ahora mismo, contigo y porque si te tú no bendeciré, enfrentas una situación porque ahorita, a ti y a tus tu hijos la tendrán que descendencia daré enfrentar. Y aquí toda vemos esta la tierra repetición y del confirmaré el enfrentamiento juramento que hice a Vemos, Abraham, y tu se le padre. apareció Le Yahweh, repite y le exactamente dijo, esta palabra. no Pero vamos a ver cómo en el capítulo desciendas a 26, Egipto. multiplicaré tu Habita en descendencia la como las tierra estrellas del cielo y que daré yo tu te descendencia a diré. todas O sea, estas quédate ahí. tierras y Fue todas las el naciones de la patriarca tierra Abraham, serán benditas salió, en entró, tu fue a Egipto, simiente. descendió En y tu volvió. simiente no está hablando Pero a de Isaac esa simiente no de le él, permitió sino en tu Hachel simiente está hablando salir de la proféticamente tierra de la prometida. simiente del Ahí lo Mesías sostuvo. que Y estaría algo por que me venir. llama mucho la Ahora, atención, esto es muy ¿verdad? importante Egipto. porque en el verso 6 habitó pues interesante Isaac porque, en Gerar y los nombres observe de que aquel en el lugar verso- y los capítulo hombres de aquel 26, lugar en le el verso preguntaron 2, acerca de su mujer y viene él este respondió. punto diciendo, Por favor, se le vaya al verso apareció 7 y Yahweh y observe le esto. dijo, Se repite no la desciendas a escena Egipto. esta es una orden de Abraham con su esposa Sara y le pregunta, le dice, siempre fue, Isaac, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Pero hay algo muy interesante y es que ella era una frase que ya le había dicho a Abraham, y le dice, estaré contigo para apliquémoslo a nuestro tiempo, en el siglo XXI. Porque a ti y a tu descendencia estamos hablando de toda esta tierra el transcurrir de nuestra vida que hice genealógicamente, y la pastora le repite exactamente esta palabra. Pero vamos a ver cómo en el capítulo 26 repetimos las herencias y repetimos las herencias del cielo y cuando repetimos las herencias la peor circunstancia que puede pasar todas las naciones de la tierra serán benditas. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos en tu simiente no está hablando la corrección generacional de esa simiente, y hablamos esto con los padres permanentes, está hablando proféticamente de la simiente del Mesías que estaría por venir. Ahora, esto es muy importante porque en el verso 6 habitó pues Isaac en Gerar y los nombres de aquel lugar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió. Por favor, vaya al verso 7 y observe esto. Se repite la escena de Abraham con su esposa Sara y le pregunta, le dice, cuando hacemos esa corrección, Isaac es mi hermana porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Tres varones, se repite. Y hemos procurado en el transcurrir para apliquémoslo a nuestro tiempo, en el siglo XXI, corregir errores. Estamos hablando de nuestro transcurrir de nuestra vida, y que hoy queremos genealógicamente, la pastora le encanta tratar este tema, cómo heredamos y repetimos las herencias y repetimos las herencias. Y cuando repetimos las herencias, la peor circunstancia que puede pasar es que repetimos los errores. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la corrección generacional y hablamos esto con los padres permanentemente, padres, tenemos que corregir en esto, tenemos que corregir en esto, tenemos que corregir en esto, lo que estamos diciendo es todos los errores que cometimos generacionalmente como padres, como jóvenes, como adolescentes, no podemos que nuestros hijos sean víctimas y repitan la misma condición. Cuando yo cargo una Pero aquí bendición estamos viendo de parte que en de Isaac Hashem, se está repitiendo la él la va misma a historia cumplir. que O sea, yo sucedió no con su necesito padre yo no Abraham al necesito decir
es mi tener el hermana banco y, lleno de sintió dinero, temor yo de no decir que era su necesito, esposa. porque yo sé Entonces que yo nosotros cargo cuando la hacemos esa auténtica corrección prosperidad de Oticún, Adonai. Usted lo esto va a nos ver con muestra Jacob. que Se va a la decir, sí, vieja claro, porque manera usted de lo dice vivir que porque teníamos ya no Isaac puede heredó seguir todo siendo lo la de misma. Abraham, pero si Y es usted lo ve, que hoy, cuando usted llega como al capítulo padres, 26, verso como 1, padres usted ve de que 3 hubo varones, hambre en la tierra, estamos y o hemos sea, que ya procurado en el riqueza, transcurrir de nuestros ¿qué años, importa que 27 Isaac años de tuviera todo el matrimonio, dinero del mundo si no corregir había errores nada para que comer? cometimos Eso de no tiene nuestros sentido. padres Pero y que cuando hoy yo queremos cargo que la ellos no auténtica pasen por ese prosperidad mismo de proceso. Adonai, y yo cargo Absolutamente. sus promesas. Fíjense que en la Y situación yo que el veo, Eterno busco nos la quiere bendición de mostrar a Dios. nosotros con Yo ejemplos no tengo que ir al importantes. mundo para buscar la Es bendición. la Y es tremendo razón porque ahí por la que el Abimelech viene Eterno nos ante hace él. una claridad. Claro. Y Claro. le dice- dice a Isaac, Le dice, no primero, quiero primero que le dice salgas, a Abimelech, no quiero tenemos que te entender salgas que de la tierra Abimelech prometida. siempre ha sido Tú el tienes mi enemigo promesa. del pueblo Yo estoy de contigo. Israel. Yo te Y bendeciré. para las personas que Yo a lo te mejor no han guardaré. estudiado con nosotros, Tú no necesitamos que necesitas ustedes entiendan nada esto, más porque sino mi durante el bendición. resto Si de tú la cargas Biblia mi vamos a ver a bendición, Abimelech por eso yo en siempre he diferentes dicho que el que partes. carga la bendición no Hubo necesita un tiempo dinero. donde Amén. Yahweh Yo le siempre dice he enseñado a- eso. a su pueblo Cuando que yo maten a cargo Abimelech, una lo bendición de destruyan por parte de completo. Hashem, Porque si no, Él la siempre va a van a cumplir. cumplir Así con es. ellos. O sea, Y yo no Abimelech necesito regresa y le que dice, mi- oye, que- hemos yo no visto que necesito tú eres el tener bendecido de el Dios. banco lleno de Hagamos un pacto, dinero, un yo no juramento entre necesito, los porque dos. yo sé que yo cargo la auténtica Y prosperidad de comieron, Adonai. bebieron, Usted entonces lo va a se ver les hizo con una fiesta, Jacob. ellos comieron y Se bebieron. va a decir, sí, claro, Temprano porque en usted la lo dice mañana porque intercambiaron Isaac heredó juramentos, todo muy lo de importante toda esa Abraham. Pero si cultura de usted ese ve, entonces cuando que usted llega al capítulo necesitamos 26, estudiar. verso 1, usted Isaac, ve que entonces, hubo los hambre en la despidió y se alejaron tierra, de él en o sea que paz. ya la Ahora, riqueza, muy ¿qué importante, importa? quiero- ¿Qué importa esta versión me que Isaac encanta tuviera todo el porque nos dinero da del los mundo si no nombres había de los nada para pozos. comer? claro. Es correcto. Eso no Muy tiene importante el sentido. nombre Cada de los pozos. pozo Pero es cuando yo el primer cargo pozo, la de Torah. prosperidad de Adonai, Claro, y yo ok, cargo entendamos. sus promesas, Ya desde y este yo momento ne- vemos la yo guerra que ve- hasta el busco día la de hoy, bendición en de esta Dios. fecha Yo que estamos no- grabando yo este no tengo que programa, ir al mundo para todavía buscar la bendición. existe. Ya Y es desde ese tremendo porque entonces ahí ya estaba Abimelech viene comenzando. ante él. ¿Qué pasó? Claro. Todos Claro. los Le dice- pozos. ¿Tú te imaginas? Le dice, qué primero le trabajo dice es Abimelech, construir tenemos que un entender pozo, que Abimelech cavar un siempre pozo. ha sido el Los enemigo del palestinos, pueblo de aquí Israel. la versión lo dice, Para Abimelech las personas que a lo mejor no han estudiado con nosotros, necesitamos que ustedes entiendan destruyó esto, porque estos durante el resto pozos de que la estamos Biblia diciendo, vamos a los ver a llenó de Abimelech tierra. en diferentes Isaac partes. viene, Otra vez abre los hubo un pozos. tiempo Correcto. donde tesoro. Yahweh Una le vez más, dice los tesoros que su padre Abraham que había dado. maten a Abimelech. Pero mira lo los nombres de destruyan cada, por de cada completo. pozo. Porque si no siempre van a Contendieros contener con los ellos. pastores Y de Isaac Abimelech diciendo, regresa y le esa dice, agua oye, es hemos nuestra, visto que es lo que tú pasó eres el hoy en bendecido día de en Dios. Israel. Hagamos un pacto. Él llamó a ese lugar entre los dos. Esek, que significa y contienda. comieron, bebieron, entonces el se les hizo segundo una fiesta, lo ellos llamó comieron y Sidna, bebieron, que temprano en la mañana disputa. intercambiaron juramentos, muy importante tercero toda esa lo cultura de llamó ese entonces Rehevot, que significa necesitamos Rehevot, estudiar. espacios. Isaac Y el entonces cuarto, los que despidió ya y se alejaron estaban de en él en paz. Barshiva, Ahora, muy él lo importante, llamó quiero juramento. esta versión me encanta. Por eso el nombre de la porque ciudad nos da los es nombres de los Bershiva, pozos. Claro. Es correcto. Muy importante el nombre Cada de los pozos. pozo ¿Qué es significa? El primer un pozo sitio de Torah. Esek, disputa, claro, ok, espacios, entendamos. juramento. Wow. Ya desde Llegó este momento hasta vemos el la lugar guerra que hasta del el juramento día con de hoy, Yahweh. en esta Donde fecha que Yahweh estamos grabando llega a este Bershiva, programa, Isaac, todavía y le dice, existe. ya desde ese entonces ya Claro. estaba comenzando. Ahora, ¿qué perdón, pasó? le dice, Todos desde allí subió a los Bershiva, pozos, ¿tú hizo te a la imaginas qué subió? trabajo Muy es importante porque construir vimos lo un mismo con pozo, Yeshua, Sí. cavar un pozo, cuando hace Alayá, los sube al palestinos, monte, eso significa aquí Alayá, la versión lo dice nosotros, Abimelech, el pueblo de Israel que está viendo este video, que entiende la promesa, destruyó un día va a estos ser pozos Alayá, que al estamos monte diciendo, los santo, llenó de tierra. Sí. Siempre Isaac hemos dicho, viene, alzaremos otra vez nuestros abre ojos los a los pozos. montes, Correcto. haremos ¿Dónde vendrá? Alayá, Eso es corre. más, los desde tesoros allí que subió su Bershiva, padre esa Abraham noche había dado. Yahweh se le apareció. Pero y mira le los dijo, nombres de "No te cada preocupes, pozo. Yo soy el Elohim de tu padre. Abraham. Contendieros No con los temas, pastores de que yo Isaac estoy diciendo, contigo. esa agua es Y te nuestra, bendeciré, que es lo que y pasa aumentaré hoy tu en día linaje en por Israel. amor Sí. a mi servidor Él llamó ese lugar Abraham. Lo Esek, mismas palabras que que significa Eliezer contienda. usó cuando conoció a El Rebeca. segundo Dice, lo por mi llamó amor a Sidna, él, Señor,
pastor, significa por favor, disputa. Por mi amor El de tercero Abraham a ti, lo Señor, llamó por favor, te pido que se Rehevot, cumpla tu que palabra. Y significa dice, por amor a mi espacios. servidor Abraham, Y yo el te cuarto, bendeciré. que ya Así estaba edificó en allí un altar y Barshiva, invocó a Yahweh por él lo nombre, llamó Isaac montó su juramento. carpa allí. Por Sus eso el nombre de la servidores ciudad empezaron a es cavar un pozo. Bershiva, Abimelech Bershiva hasta el vino día a de él hoy. desde Gerar. Y ahí vemos lo que estábamos ¿Qué hablando significa? hace unos Contienda, segundos. Qué disputa, tremendo. Y espacios, como lo decía la pastora hace unos juramento. minutos. Fíjate Llegó que hasta el vemos lugar la promesa. del ¿Y qué tiene juramento la con promesa? Yahweh, La va a donde tener. Yahweh llega a No estamos Bershiva hablando a de Isaac prosperidad, no y le estamos hablando de dice, carros, no estamos hablando de esas cosas. Yahweh, Son ahora, bendición. perdón, Claro que le sí. dice, Son desde allí añadiduras. subió a Eso es Bershiva, añadidura. hizo a La la bendición era la subió, promesa que tenía muy importante Isaac. porque vemos lo mismo con Y Yeshua, aquí Sí. voy a cuando tocar un tema, hace pastor, Alayá, muy sube al importante monte, en eso respecto significa a Alayá, la nosotros, familia que tenemos el acá. pueblo de Israel que Porque está lo viendo hemos este visto en video, algunos que programas. entiende la promesa, Muchas un día personas va a dicen, ser no, las mujeres no Alayá deberían estar al en los Monte púlpitos, no Santo, deberían estar predicando.
siempre Lo hemos hemos dicho, visto durante alzaremos estas nuestros promesas ojos a que los hemos montes, visto. ¿De haremos dónde vendrá allá. nuestro socorro? Y Ajá. Desde allí subió Bershiba, esa noche Yahweh se le apareció y le dijo, Visto Apenas casi estamos nada, empezando, desde sí. Bershiba, el el Elohim de tu Elohim, padre Abraham, hasta no lo que estamos temas en este que yo estoy momento. contigo Y ya y hemos te visto bendeciré y aumentaré a tu linaje muchas por amor mujeres que el a mi Eterno han servidor usado. Claro. Abraham. Porque Las veamos mismas palabras que la Eliezer promesa, usó cuando conoció a Rebeca. Así es. Dice, por mi amor a él, Señor, la promesa por se la dio a favor, Rebeca. por mi amor Le de reveló Abraham que a habían ti, dos Señor, gemelos por adentro favor, de te su pido vientre, que se lo dijo a Isaac. Palabra. Y él dice, No. por amor a mi servidor Se lo Abraham, dijo a Abraham, yo te No. bendeciré. No, se lo Así dijo que a edificó Rebeca. allí un altar e invocó a Yahweh por nombre, y Isaac montó su carpa allí, y sus servidores empezaron a cavar un papel súper importante porque el Eterno vino a él desde Rebeca. Isaac no sabía de la promesa de Jacob y Esaú. Y como lo decía la pastora hace una vez más, también honrar de que lo que Rebeca hizo no fue malo, ella ya sabía. No estamos hablando de Claro, prosperidad, eso no se estamos le hablando queda de le dice a Rebeca, dos son bendición, claro que sí, van a pelear. eso es añadidura. La bendición era la promesa que tenía Isaac. Y aquí voy a tocar un tema, pastor, muy importante, el pacto, el convenio de la promesa, y está diciendo, yo tengo que hacer lo que tenga que hacer porque Dios me ha escogido a mí con un plan. Muchas personas dicen, no, Rebeca, y tengo que estar en los púlpitos, lo que va a ser la ruta predicando al Mesías. Lo hemos visto durante estas promesas que hemos visto en este dilema de ayudar a Jacob a conseguir la promesa. Y siempre desde el niño, visto Apenas casi estamos nada, empezando, desde sí. Bereshit bara Elohim. Bien, pues, Necesito pues. pelear mi Estamos tiempo en aquí este porque... Y ya hemos visto... Yo estoy Siempre, hoy en silencio. siempre mujeres que el Eterno siempre he han usado. pensado Porque que veamos es muy raro la de que promesa, Isaac estaba eh, ciego en ese momento. estaba Esto, ciego. La Ahí promesa la palabra no no lo lo describe a un ciego. Claro que ¿Por qué? sí. Le reveló Porque que habían dos me gemelos parece tan tan importante importante esa se lo dijo a ceguez Isaac. de Isaac, en el que Se lo no dijo a ve Abraham. quién es, tiene que tocar. Se lo dijo a Rebeca. Entonces ciego. Y a la misma vez vemos esa ceguez que, y muy importante ahí, porque entonces Rebeca juega un papel súper importante porque el Eterno se lo reveló a Rebeca. Isaac no sabía el verdadero de la promesa de honorario de Jacob y Esaú. Por eso Rebeca una vez más ese tema, honrar ahora sí puedo de que lo que Rebeca hizo no fue Estamos malo. avanzando Ella ya en muchas sabía. cosas a la Tenemos que vez. regresar y ver que Ya Yahweh le prácticamente dice Camilo a entró al Rebeca, capítulo 27, dos pero, en tu vientre perdón, van para a dar un pelear. punto, Como entró el sí, porque menor vamos allá, le estás servirá al hablando de la mayor, ceguera pero el menor de será el que va a ser Isaac, el futuro. y Entonces eso lo que va a Rebeca pasar está mucho haciendo, más estoy hablando adelante. cuando Cubriendo Jacob el pacto, entra el convenio de la promesa y está diciendo, Sí, yo tengo que hacer precisamente, en el lo que capítulo tenga que 27. hacer porque Entonces, Dios ¿qué me ha sucede? escogido a Esa mí con ceguera un es plan. interesante Yo soy porque, Rebeca y tengo que cubrir de hecho, es la lo que va a ser la primera ruta vez que al también Mesías. se Entonces menciona en ella la Torá entra en el este efecto de la dilema ceguera en el de ayudar a sentido Jacob de la vista, a conseguir es la decir, de promesa. no ver, Y siempre desde porque niño, hasta y este yo sé que estoy momento hablando todos mucho, han pero es que visto. De necesito- hecho, Abraham, bien pues, dice necesito la pelear verdad mi que era un tiempo aquí hombre porque de años. Yo siempre, estoy hoy en pleno vigor. siempre Se podía ver en siempre él. he pensado viejo, que es muy viejo raro avanzado de de que años, Isaac pero un estaba hombre ciego, vigoroso. lleno de vida. A mí me En causa ese interés momento porque después de estaba que ciego. él Ahí no la palabra podía no lo describe a un engendrar los ciego. hijos con ¿Por su qué? esposa, ¿Por qué? Porque Sara, me parece tan importante viene esa ceguez de Isaac, impulso humano en el que no de ve su quién es, esposa tiene que Sara, tocar. Estamos hablando que está entonces ciego. lo Y a la vincula misma con vez Agar, vemos esa pero ceguez finalmente se casa que con Yahweh le Setura da diciendo de de años. no, ahora tiene de 6 no hijos. ver Es interesante. quién verdaderamente iba a Veamos ser en Isaac el qué pasa. verdadero Isaac honorario va a tener de la, hijos de la gran después, bendición. bueno, ese- ese ese- casa, ese 20 tema, años ahora sí sin puedo hijos, participar. hasta los 60 Estamos años avanzando tiene en su primer muchas hijo. cosas a la vez. Pero ya prácticamente Camilo entró al capítulo 27, estamos avanzando, perdón, estos para dar un contenidos punto, son tan es que ya se- sí, porque los vamos, estamos ya estás tocando hablando de la juntos a la vez. ceguera Pero mira, de de Isaac, y eso va a pasar tocas mucho un más tema estoy hablando que adelante. cuando es Jacob casi entra a que la, el que a la deberíamos carpa. concentrarnos Sí, en el precisamente, cierre, y en el capítulo ok. 27. Está Entonces, pasando ¿qué sucede? con Esa Rebeca. ceguera es interesante Rebeca porque, primero de hecho, es una la palabra primera profética vez que el Eterno que le también habló. se menciona en la Torá. Ella tiene el absolutamente efecto de la claro ceguera que en el sus hijos sentido de mellizos, la vista, es decir, de uno no ver. y el otro van a Porque tener hasta este contienda, momento pero todos que han el visto. De menor hecho, va a Abraham tener una relevancia, dice la es palabra que era un palabra hombre profética que el de Eterno años, le entregó. pero con pleno Pero, vigor. antes de que podía ver en él, Era- porque yo sé que era vamos a viejo, llegar a ese punto. pero viejo vamos a- avanzado de viejo años, avanzado, pero un hombre Jacob, vigoroso, lleno de vida. A mí me causa interés porque se después prestó de que para el él no engaño, podía se engendrar cubrió los hijos con las con su pieles de esposa, los animales para simular Sara, el vello viene de su hermano. el impulso Rebeca humano le dijo, de su mira, esposa Sara, tu padre va a bendecir a Esaú, ve y lo prepara vincula el con Agar, plato, haz pero esto, finalmente ella se misma lo casa con preparó. Setura y siendo Ella de preparó el años, escenario, ahora tiene entonces, 6 hijos. Así Nos nos preguntamos. preguntamos, Lleno de ahora, vida. ¿qué familia veamos en Isaac qué tenía? pasa. Isaac ¿Cuál es la va a tener genealogía de hijos Rebeca? después, a los La 40 se genealogía casa, de Rebeca
20 es años sin Betuel. hijos, hasta los 60 años tiene su acuerdo? primer hijo. Y de, Pero y de Betuel tú viene estabas Rebeca tocando un viene tema y ¿quién? que repito, estamos Labán. avanzando porque es que estos Esa es contenidos una son tan genealogía abundantes que ya es el y segundo los programa. estamos tocando juntos a la Es vez. una genealogía Pero mira, problemática.
porque vamos Tú a ver tocaste un quién tema es que Labán es el después. casi que el que En esto debíamos estamos viendo concentrarnos en la el Biblia es cierre, y es interesante. ¿Recuerdas que qué hace está muchos pasando años con una enseñanza Rebeca. que recibimos de Rebeca un primero maestro conoce una nos palabra decía profética la que el Biblia Eterno le deberíamos tal habló? vez empezar a leerla desde Ella tiene Apocalipsis absolutamente hacia claro que Berechí. sus hijos mellizos, en uno y el otro, van a tener futuro contienda, está pero que pasado. el menor Eso va a tener tiene una una palabra relevancia. Es la por- palabra ¿por qué? profética que el Porque Eterno la le elección. entregó. Sí, como un Déjà déjà vu, vu. Pero, no, el antes déjà vu. de Bueno, juzguemos. entonces no, pero yo Porque sé esta que vamos a mañana entrar a ese me dijiste punto. déjà vu a mí. Y vamos a nosotros juzgar. leemos Si la Jacob Biblia desde engañó, Apocalipsis, se es decir, prestó para desde el el final engaño, hacia se el cubrió principio, con las pieles de los entenderemos animales para muchas cosas. simular Es lo que estamos el haciendo vello de hoy. su hermano. ¿Cómo podemos entender Rebeca que en le dijo, Rebeca mira, no hay una tu falla, padre va a bendecir a ni Esaú, en ve y Jacob prepara hay el una plato, falla haz en el esto, engaño, ella en misma el lo mentir, preparó, ella preparar preparó toda el una cena. escenario. Lo vamos Entonces, a entender cuando leemos nos desde preguntamos, desde ¿de qué el posterior familia hacia el venía? anterior? ¿Cuál es Es la decir, genealogía cuando de nosotros Rebeca? ahora vamos a la lectura y La seguimos genealogía el de orden Rebeca lectura, es pues la lectura Betuel. como que nos lleva a concluir de que ¿De acuerdo? evidentemente tanto Y de, Rebeca y de como Betuel Jacob viene son Rebeca y viene copartícipes de una quién? acción de Labán. engañar. Sí. Pero no podemos Esa es pasar una por alto lo que tú has genealogía mencionado y es la conflictiva. palabra profética que Es una Rebeca genealogía recibió. problemática. Ahora, sí voy a hacer acá una Porque conclusión vamos a ver para quién no es adentrarnos Labán aún a ese después. punto, y es esta. Miren, Porque esto yo que sé estamos tú viendo en estás la Biblia es suelta mucho. interesante. ¿Recuerdas que hace muchos años Es esto. una enseñanza Mira, que definitivamente maestro en este punto nos llegamos decía a una que gran la Biblia conclusión. deberíamos tal vez empezar a Rebeca leerla desde hizo Apocalipsis exactamente hacia Berechí, lo que Sara hizo cuando le entregó a Agar de Abraham. futuro Es decir, a ella pasado. su propia fuerza. Eso tiene una En su palabra. propio- que las vamos- hizo vamos a importante tener un porque las hijo. películas lo No, usan. sí, 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 como un Déjà déjà vu. vu, ¿no? No, el déjà vu. Bueno, entonces no, pero Porque esta mañana me dijiste déjà si vu. nosotros leemos la Biblia desde Apocalipsis a preparar es ese decir, hijo desde el final con su hacia sierva el principio, Agar, ahora entenderemos muchas cosas. Es lo que estamos haciendo hoy. ¿Cómo podemos entender que en Rebeca no hay una falla, en la que ni Isaac en dice, "Eres mi Jacob hermana"? hay una falla Se en el repite la engaño, escena en el del mentir, papá. en el Sí, se preparar repite la toda misma una cena? escena. Pero Lo vamos a entender cuando Isaac- leemos desde el Isaac desde el dijo lo que su posterior padre dijo, hacia el "Ella es mi anterior". hermana. Es decir, Estamos cuando hablando nosotros ahora vamos de a la la lectura genealogía. y Ahora, seguimos el orden de la Rebeca lectura, pues hizo la lo lectura mismo como que que nos hizo lleva a Sara al concluir entregar de a que su evidentemente sierva tanto Agar, y es Rebeca que como Jacob ella quiso son tomar el copartícipes de una control de la acción de situación engañar. y Pero decir, no podemos yo no pasar quiero por que alto la lo que tú has bendición mencionado y es la sea palabra entregada a profética que Esaú. Rebeca Quiero que la recibió. bendición sea para Ahora Isaac, sí porque voy a esa hacer fue acá la una promesa que conclusión Dios me para no dio. adentrarnos Por lo aún a tanto, ese yo tengo punto. que y es hacer esta, algo. porque yo sé que tú Tengo que estás que ocuparme sueltas de mucho. yo tengo que atender, es decir, digamos las Es esto. palabras del siglo Mira, XXI, definitivamente yo tengo que ayudarle a Dios en a este solucionar punto esta llegamos a situación. una gran conclusión. Cuando veamos las Rebeca bendiciones, hizo cómo bendijo a Isaac, exactamente cómo lo que luego Sara hizo bendice a cuando Esaú, le y entregó Esaú le a pregunta, Agar "Padre, a Abraham. Es ¿no hay decir, una- ella acaso actuó no en hay su una propia bendición fuerza, para mí?" en su Dicho propio. que la hacía Vamos, conmigo. vamos a tener un hijo. Sí. No, me Y estoy le da diciendo una que esto bendición. creo. No, no, Ah, ok. Finalmente en la historia de este Entonces, capítulo ¿qué 26, pasa? vamos a ver. Cuando Sara Isaac impulsó a sí Abraham bendice a preparar ese hijo con la con su bendición sierva que había sido Agar, bendecido a ahora que Abraham. estamos viendo acá, Es decir, se que repite la la escena. bendición Se que repite Jacob la escena recibió, en la que definitivamente, Jacob, Isaac, aún siendo en la que ciego, Isaac dice, eres mi como tú lo hermana. decías, Se repite la él escena sabía. del Ah, papá. bueno. Sí, se repite la misma escena. Por eso dije 5. por favor, Isaac, yo quiero decir, no hay Isaac mejor dijo ciego lo que que su aquel padre no dijo. puede ver. Ella es mi No hay hermana. mejor- Se el- repite. el Estamos que es hablando invidente puede ver de la mejor que genealogía. nosotros. Ahora, Huele con el olfato, Rebeca huele hizo con lo el- mismo con que el hizo tacto Sara pueden al ver. entregar Yo a estoy seguro su que ven sierva mejor que el Agar, que y puede es ver. que Entonces, ella quiso tomar cuando el hacemos la control de lectura la de ese situación texto, y ¿usted decir, cree que yo no Jacob- quiero que la usted cree que Isaac bendición no pudo saber sea que el que entregada estaba a ahí Esaú, era quiero que la bendición sea para Isaac porque Jacob? esa fue la promesa que A mi Dios modo me de dio. ver, Por lo tanto, yo tengo que hacer absolutamente lo algo. sabía. Tengo que ocuparme de esto. Yo Absolutamente, tengo es que mi atender. Es opinión. decir, digámoslo A en ver, palabras ustedes del qué siglo opinan. XXI, yo tengo que El ayudarle a liderazgo Dios a pastoral es solucionar esta situación. Yo Cuando creo que veamos una de las las, bendiciones, cómo capítulos bendijo a con los Isaac, cuales cómo nosotros luego tenemos que bendice a Esaú, y celebrar, Esaú le pregunta, auditor- Padre, a- ¿no hay una, hacerle acaso no hay una auditoría, bendición para mí? entender, Y le dice, no bueno, pasar por alto pues ese sí, capítulo y le da una bendición. 25 y Pero 26 finalmente para en la llegar al historia de este 27. capítulo 27 vamos a ver que Dos naciones Isaac hay. sí
y en tu bendice a Jacob con Dos, la no le dijo bendición dos familias. que había sido bendecido Dos a naciones Abraham. hay en tu seno, Es y decir, dos que pueblos la serán bendición divididos que entre Jacob tus recibió lugares. definitivamente, Vaya la bendición. Isaac, Lea la aún bendición. siendo ciego, Le dijo, Hachel como tú le lo dijo decías,
Él sabía Isaac, cuando tuvo a ese joven al frente multiplicaré tu suyo. descendencia Por como favor, las yo estrellas quiero del decir, cielo, no hay mejor y ciego que daré aquel que no puede a ver. tu No hay mejor. descendencia estas El tierras, que es invidente y puede ver todas mejor las que nosotros. naciones de la Huele tierra con el serán olfato, benditas en huele tu con el Abraham le dijo, tacto pueden ver. todas las Yo estoy seguro que ven familias de mejor la que el que tierra puede ver. serán benditas Entonces, en tu simiente. cuando hacemos Pero la lectura de ese Isaac texto, le dijo, ¿ustedes creen que todas las Isaac naciones, no pudo saber que el no que dice estaba ahí todas las era familias, definitivamente las Jacob? naciones de la tierra A mi modo de ver, serán benditas absolutamente en él lo tu sabía. simiente, Isaac. Absolutamente, es mi Miren lo opinión. interesante, o sea, que A había ver, que ¿ustedes pasar qué esta opinan? Midrash. bendición El a midrash del Jacob, pastor Alfaro. porque habla de pueblo. El Yo Midrash. creo que un una de pueblo, los perdón, de un pueblo. capítulos con A los Isaac cuales le dijo, nosotros tenemos todas que las naciones. desenredar, Abraham le dijo todas las familias. hacerle Estos auditoría, detalles son tan importantes entender, en la no bendición. pasar por alto. Pero es el resulta que capítulo llega el momento 25 en y donde 26 Isaac para llega llegar a al los pozos 27. que Y su 27, padre correcto, Abraham sí. había abierto, Dos y naciones los hay encuentra cerrados. en tu seno. Hay algo ahí que el Do- Eterno no nos le quiere dijo hablar dos para la familias. bendición que viene adelante. Absolutamente. Dos naciones Una. hay en tu seno y Los dos pozos pueblos estaban serán cerrados. divididos de entre tus entrañas. Y viene una Vaya la contienda bendición, lea la pastoral por bendición. esos pozos Le cerrados. dijo, Hachén le dijo Porque si usted nota, a Isaac, cuando la multiplicaré Torá tu está cerrada en descendencia una como casa, las cuando estrellas alguien del no cielo quiere abrir y la puerta daré a la Torá, a tu el pozo está descendencia cerrado. estas tierras Y y se todas las necesita naciones de la que tierra haya serán una benditas en tu persona simiente. como Isaac, Abraham le dijo, que todas tiene las la familias bendición de para la las tierra naciones para serán abrir benditas pozos. en tu simiente. O sea, que Pero a no solo Isaac estamos hablando de un le pueblo dijo, judío, todas las o de un naciones. pueblo nada más. Estamos No dice hablando todas las de que familias. la Torá está Las hecha para naciones de todas la las tierra naciones, para tu serán casa, para tu benditas familia, para en tus hijos. tu simiente, Isaac. Cuando en tu casa, Miren lo interesante, Torá o sea, que está había que cerrada, pasar esta o sea, bendición no quieres a abrirla, Jacob, no quieres acercarte, porque habla de pueblos, no quieres de un pueblo, esa perdón, de enseñanza, un pueblo. el pozo A está Isaac le dijo, ¿qué todas las tuvo que naciones. hacer Isaac Abraham le dijo, para abrir todas los las pozos? familias. Estos ¿Qué es lo que detalles hay son que tan hacer? Pero importantes mira lo que en la dice. bendición. Entonces, Pero resulta que llega verso 11 el momento del en 26, donde entonces Isaac llega a los mandó a pozos todo que el su pueblo padre diciendo, Abraham el que había tocara este abierto hombre o esa y mujer, los encuentra cerrados. ¿qué Hay que algo hacer? ahí Yo que el creo Eterno nos que quería todos hablar como para que la no sé bendición qué que viene hacer. adelante. ¿Qué hacer? Una, Gracias, pastor. los pozos estaban sembró. cerrados. Y Isaac, viene una contienda pastoral en por esos aquella pozos tierra, cerrados. y cosechó Porque si aquel usted año nota, 100 cuando por uno, la Torá y lo está bendijo. cerrada en una casa, Ya, cuando todo alguien no lo que quiere abrir sembró. la puerta a Y la sembró. Torá, o sea, el pozo está si cerrado. no hay siembra, Y se no hay necesita cosecha. que haya una Si persona tú como quieres abrir un Isaac pozo en tu que casa, tiene la y no hay bendición para una las siembra naciones espiritual para abrir en tu pozos. vida. O sea, hay que no una solamente forma estamos hablando de para un que pueblo puedas abrir un judío pozo, o sea, toda la o de vida un sus pueblo pozos nada están más. cerrados. Estamos hablando Y de que la Abraham, Torah Isaac, está hecha desde para el todas las principio de naciones, su para padre. tu Él casa, era para un tu hombre de familia, para tus siembra, hijos. bondadoso, Cuando en tu casa misericordioso. Torah está cerrada, Justicia y bondad o sea, era lo no, que no caminaba quieres con abrirla, Abraham. no quieres ¿Entendió? Y acercarte, vienen los otros no quieres pozos, esa, y esa empieza él a enseñanza, caminar en el esos pozo pozos. está Había cerrado. un pozo y había ¿Qué contienda, tuvo que pero hacer se estaba Isaac abriendo para Torah. abrir los pozos? Torah. En cada una ¿Qué de es lo estos que pozos hay había que un Torah. hacer para, Hasta mira que lo que llega dice? el verso 25, Entonces, y edificó verso allí un 11 altar. del 26. Cuando Entonces habla de Abimelech altar, mandó estás a hablando todo de el un pueblo estreno. diciendo, el que tocara O a sea, de este una hombre o a esa inauguración mujer, de de sinagoga, cierto de una morirá. Claro. una ¿Qué inauguración hay de que templo. hacer? Que Yo quiero girar. que E todos como que digamos, invocó ¿qué hay el que nombre de hacer? Yahweh. ¿Qué hay que hacer? Como Gracias, como pastor. aprendió de su padre. Y sembró Y plantó Isaac allí su tienda. tienda. en Estamos aquella hablando tierra de y Torah. cosechó aquel Y año abrieron allí los 100 siervos por de uno Isaac, y pozo. lo bendijo. Eso. Yahweh, todos digan, y Mm. sembró. Y sembró. O sea, si no hay siembra, convenio, no hay cosecha. Amén. Y luego Si, vemos si tú que quieres viene abrir todo un el pozo en tu acuerdo casa donde y no hay una todavía siembra Isaac es espiritual mucho en más tu vida, bendecido. no hay una forma entendió para la que puedas promesa. abrir un pozo. O sea, Caminó toda la con vida la esos promesa pozos estarán y vivió cerrados. con la promesa. Así es. Y Ahora Abraham y sí, Isaac entendió el vemos principio de su cómo padre. entra Él era el un hombre capítulo de siembra, 27 bondadoso, en escena, misericordioso. Y yo creo que sí Ah, hay algo justicia que y nosotros bondad era lo que podemos caminaba con entender. Señor. Y cuando Y Esaú entendió, era de y vienen los 40 otros años, pozos y empieza palabra dice, él a antes que caminar vayas a en hablar de esos pozos.
había un pozo y Te voy había a contienda, mostrar la pero hoja se estaba de abriendo vida de Esaú. Torah. En cada Y una de cuando estas áreas había Esaú un Torah. era de 40 Hasta que llega años, el verso 25. tomó dice, por "Y mujer a edificó allí Judith, un altar". hija de Ben, Cuando hablas de altar, estás Geteo, hablando de un estreno, Besamat, o sea, de hija una de Elón, inauguración de Geteo, sinagoga, de una, Claro. una inauguración Y de fueron templo. Una quejilá. E invocó de el espíritu. nombre de Yahweh no solo con
como para Rebeca. aprendió de su No, padre. para Y Isaac. plantó allí para su su tienda. Antes de tienda. entrar el capítulo Estamos hablando 27, la de palabra Torá. del Eterno nos muestra la hoja de Y vida de abrieron Esaú. allí los siervos Desde de ahí surge la Isaac palabra un nuera. pozo. No, Eso está hablando de nosotros. Algo que ¿Cómo es nosotros que tenemos nosotros entender, no sé qué parte entendemos estamos de Torah, del convenio, estamos en juramento? conclusión. Y luego Ok, vemos que viene démosle todo la el enseñanza, acuerdo démosle entrada de donde conclusiones para todavía la- Isaac es mucho más bendecido. No salió de la tierra, entendió la promesa, caminó con la promesa y vivió con la Conclusiones del promesa. Parashá Ahora en familia. sí, vemos cómo entra el capítulo 27 en escena, ¿verdad? Y yo creo que sí hay algo que nosotros podemos entender. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, No alcanzamos ya. la palabra dice, antes de que vayas a hablar de primogenitura, te voy a mostrar la hoja de vida de Esaú. Pero Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Geteo, y Besamat, hija de Elón, Geteo, era Geteo. fornicario. Y fueron amargura de espíritu, no solo para Rebeca, sino para Isaac. Dice, para Isaac y para Rebeca. O sea, antes de entrar el capítulo 27, la palabra del Eterno nos muestra la hoja de vida de Esaú. Desde ahí surge la palabra nuera. No, esa no No era. era. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender, no sé qué parte estamos del Parashá, ¿estamos en conclusiones? Ya. Ok, entonces démosle la enseñanza, démosle la entrada de conclusiones para hablar de esto. ahí hay un tesoro con las enseñanzas. Conclusiones del Parashá en familia. ¿Qué enseñanza queda hoy para tu familia en familia? ¿Qué conclusión ¿Qué le vamos a dar al Parashá de la familia de hoy en familia? No alcanzamos ya a tocar Wow, el qué capítulo lástima, sí. 27, me imagino que el pastor mañana es la enseñanza de Shabbat del capítulo 27, pero Pero también les invitamos, digamos, que se conecten con los parashás que el pastor ha hecho en el pasado. Hay Las 4 de vías. esta semana, sí. Todos los parashás los tenemos en YouTube. Y es un momento bueno para explicar que en YouTube tenemos cada libro de la Biblia, Bereshit. Bueno, sí, Bereshit. Todos los 5 Todos libros los están. 5 libros de la Torah están ahí, y adentro de esos, en los playlists de YouTube del canal de Israel Casa Integral, ahí están todos los parashás de ese libro. En este momento todavía estamos en el libro de Génesis, así que vas a YouTube, a Israel Casa Integral, buscas Génesis o Bereshit, y ahí va a estar todos los videos del pastor Roberto que hemos hecho en el pasado, donde también entramos. Claro que este año hemos entrado ya más profundo, pero también ahí hay una importante Ahí información. hay un tesoro con las enseñanzas que hizo el pastor Alfaro y todo lo que fueron las enseñanzas de Shabbat, del tema de Torah. Ahora, el del estudio de la palabra. ¿qué enseñanza queda hoy para tu familia en familia? O sea, ¿qué le vamos a dejar hoy en enseñanza a ustedes? ¿Y qué es lo que queremos que usted diga? Esto tengo que escribirlo porque no se me puede olvidar. Pastor Roberto, dime Yo una. quiero dejarles la conclusión de este parashá en el primer libro de Pedro, en el capítulo 3, a partir del verso 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Eterno están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Eterno está contra aquellos que hacen el mal. Estos dos aspectos de carácter entre estos hermanos mellizos nos muestra esa rivalidad hasta nuestros días entre el bendecir con el poder de la palabra o el de maldecir con las acciones de las emociones, de la carnalidad. Estos dos personajes, el del campo, el del mundo y el de la teshivá, el del estudio de la palabra, nos muestra en qué condición estamos nosotros. Camilito utilizó una palabra y fue ese hombre animal. Y ese hombre animal... Sin la primera letra de Yahweh, que es la yod. La yod. Sin Sí. la yod somos un hombre animal. Y ese hombre animal es el hombre que actúa
bajo el concepto del instinto. Y lastimosamente y con todo respeto, muchos personas hoy caminan por el instinto, caminan por las señales, simplemente buscando, perdón que utilice esta palabra tan incómoda, como la astrología, como el horóscopo del día. Exacto. Para saber en qué condición de vida yo puedo vivir. Pero nuestra astrología no es astrología de esa de suerte, sino nuestro camino es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y en esta palabra nos fundamentamos, en esta palabra vivimos. Por eso nuestro lema dice: amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y obedecer la palabra. Así es, y es muy importante, ya para hacer esta conclusión en mi parte, como lo decía al principio del programa hace unos minutos atrás, la importancia de Jacob al tocar de Isaac al tocar a su hijo. No, el Jacob tocar el talón. Sí, el talón. De que lo podemos conectar también en esa parte de lo que el pastor estaba diciendo. Jacob era un hombre quieto, un hombre de carpa, temeroso, y Esaú no lo era. Estaba enfocado en las partes carnales, en las partes emocionales, en las partes que le daban beneficio a su salud, o no a su salud, a su cuerpo físico, y vendió, regaló, despreció la bendición del convenio que su abuelo había tenido con Hashem, el pacto, el convenio, la promesa. Y qué persona con una promesa tan extraordinaria de que te voy a bendecir tu generación y tu generación va a ser tan grande. Y él sabía esta promesa. Esto es algo que no se esconde. Debe haber sido repetido a estos dos hombres por muy largo tiempo en su niñez, y la regala como si fuera nada. Y hoy en día tenemos que crecer en una generación afuera que ya Yeshua dice: los tiempos van a ser bien malos, serán como los días de Noé, una generación que no le importa tanto, que el libro de Corintios nos habla que hija se levantará contra padre. O sea, habrá unas contiendas tan tremendas al final del tiempo, que estarán enfocadas en las cosas carnales físicas, como Esaú, lo leímos en el libro de Hebreos, y no van a colocar su mente en la Torá, en la palabra. Y eso es muy importante porque a la misma vez en Israel se habla de que la última generación serán esa generación que van a ser lo decía, los que van a agarrar del talón, los que van a estar buscando la huella, siguiendo la huella. La última generación que van a seguir la huella, la huella del Mesías, que van a estar enfocados en la Torá, que van a estar enfocados en la palabra, y su mente, como lo dice la palabra, día y noche meditará en ella. Y siempre el Eterno tendrá un remanente. Siempre hay un remanente, y ese remanente está ahora mismo. Estamos aquí haciendo esta emisión de programa, están ustedes recibiendo este mensaje porque nosotros somos parte de ese remanente. El enemigo siempre intentará cerrar el paso para nosotros. Y la fuente espiritual que el Eterno nos ha dado, Hashem mismo nos da una fe que necesita ser una fe espiritualmente basada en emuná. Necesitamos abrir pozos, y para abrir pozos hay que sembrar en ese pozo, y necesitamos que ese pozo esté lleno de Torah. Amén. Así que te invitamos hoy a que disfrutes este día de Shabbat en familia, para la familia, abriendo un pozo en tu casa, sembrando Torah. Amén. Shalom para todos. Bendiciones para todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts por Spotify. Ahora mismo puedes contactarnos, ahora mismo puedes estar con nosotros 24 horas, 7 días a la semana. No te olvides, estamos contigo. Shalom.